Bueno, estamos de nuevo, tercer programa increíble, pero acá estamos, a pesar de todos los pronósticos en contra. Hoy tenemos un programa súper especial, que también responde un poco a la que la gente nos viene demandando en los chats y en los space que también seguimos haciendo y que vamos a empezar a proyectarlos también en el canal. Una demanda que, bueno, a mí me toca particularmente en lo personal, y no por eso deja de ser muy importante desde el punto de vista histórico, que para mí es algo también algo raro, porque es algo que es muy cercano y al mismo tiempo me es muy ajeno, por un tema de la edad. Y es que no es otra cosa que lo que me vienen pidiendo ustedes, que es la historia de Guardia de Hierro. Cómo fue la construcción, los orígenes, la génesis de la que para muchos, y para muchos especialistas además y historiadores, es una de las organizaciones de cuadros políticos durante la prohibición del peronismo. Recordemos que el peronismo estuvo prohibido entre 1955 y 1973, proscripto, no había elecciones en las cuales pudiera participar, y Perón estaba exiliado en España. Bueno, en eso hay una ebullición de la juventud en los años 60 y forma parte de ese proceso la muy comentada y poco conocida historia interna de Guardia de Hierro. Y para eso, como habitualmente hacemos, traemos un invitado que nos permita ahondar en eso. Entonces, hoy nos vuelve a acompañar, como va a ser habitualmente en la medida que él pueda, Facundo Álvarez, que es politólogo, que me acompaña acá, y particularmente la que hoy nos acompaña es uno de los cuadros políticos, político-militares, oficiales, o como le vamos a preguntar a ella también, cómo se autodenominaban de los de más alto rango que aún nos acompañan, de Guardia de Hierro. Marta Cascales, la doctora Marta Cascales. Hola. Buenas noches. ¿Cómo Hola. estás? ¿Bien? Bien, estoy un poco conmocionada por esto de los años que nombraste, de la existencia de Guardia y de las pocas que quedan, porque no sé si sentirme contenta o muy vieja. Y bueno, los años pasan para todos. Y lo bueno no pasan para el peronismo. No pasan para el peronismo. Y lo bueno es que podamos rescatar la historia directa de sus protagonistas y sus testimonios. Yo, digamos, Guardia de Hierro la funda mi padre, y toda mi experiencia es desde la perspectiva del hijo, de vivir la vida, pero además de lo que te cuentan, porque nosotros somos muy posteriores. Porque esto ocurrió cuando ustedes eran muy jóvenes. Efectivamente. Estamos hablando entonces de los orígenes y la historia de Guardia de Hierro. Y le vamos a preguntar a Marta, a la joven Marta. Ahí vamos mejor. A la joven Marta, a la de aquellos años también. Hay una suerte que el Alzheimer te hace recordar el pasado y no el presente, así que voy a ser muy fidedigna. No hablemos nada del presente. Voy a ser muy fidedigna porque el Alzheimer me lo va a permitir. Nosotros los programas son todos de temas de profundidad de la actualidad. Este es el primero que vamos a encarar, un tema histórico que tiene esta particularidad. Entonces, la primero sería, ¿cómo te enteras vos de la existencia de Guardia de Hierro? O sea, ¿qué edad tenías? Eso no me gustó. Bueno, pero aproximadamente. Eso no me gustó. Aproximadamente. Era joven y conformate. Muy joven. Muy joven. Muy joven. A mí me parece que hay que empezar por ubicarnos en el contexto de la época, ¿no? Es como si vos le preguntaras a un pibe de hoy, un pibe muy joven, si sabe cuáles son los boliches más divertidos para ir a tomar unos tragos o para ir a bailar. Y te vas a encontrar con que se desafían unos a otros, cada uno sabe más. En nuestra juventud, militar, tener una pertenencia
con la política del momento, era una diversión. No había un joven, sobre todo quizás en los sectores que iban a la facultad o de alguna manera tenían que ver con un tema más intelectual, las clases medias. Y entonces se hablaba de esto, de dónde militabas y qué hacías. En realidad, en mi caso personal, fue especialmente divertido. Era bastante común que en estos extractos medios los padres fueran lo que llamamos reales gorilas. Habían vivido la revolución del 55, ¿verdad? Y a mí me habían llevado en el 55. Te voy adelantando demasiadas cosas para que saques mi edad, ¿eh? Bueno. Pero bueno, me habían llevado a festejar por el barrio norte que habían logrado echar al general Perón. Y que ya no estaba la Perona. La Perona. Que era Evita, ¿no? Claro. Que ya no vivía. Así que bueno, yo el primer recuerdo que tengo es cuando empecé a estudiar Derecho, volviendo para mi casa, yo correspondía que esa edad tuviera un novio. En esa época éramos muy formales. Y estaba pasando por radio algún comentario sobre Perón. Y yo le dije a mi novio, decime, Miguel, si nosotros hubiéramos vivido en esa época, ¿qué pensaríamos del peronismo? Yo militaba en el MUR, Movimiento Universitario Revolucionario. Y él me dijo, y seríamos peronistas. Y yo no me olvidé nunca, porque me pregunté por qué sería peronista. Y esto está especialmente enlazado con cómo arribé al peronismo. Ya recibida y aburrida, bueno, yo soy escribana, así que es medio aburrido lo mío. Ya me venía aburriendo desde entonces. Resolví estudiar teatro, que también estaba de moda. Y estudié teatro con un profesor que se llamaba, porque ya no vive, Serrano. Era académico en ese tema, lucido, se podía, era un tipo con el que ibas a aprender. Al poco tiempo, él empezó a gestar en el grupo que por qué no hacíamos teatro informal, de este teatro no convencional, digamos. Y entonces hicimos un grupo para hacer teatro infantil. Ya estaba muy en boga que la temática fuera la revolución. No importa cuál, la revolución. Y entonces hicimos una obra con mucho éxito para niños que se llamaba Chapatuti en Sandilandia. Chapatuti era una vieja gorda, horrible, capitalista, que se comía a todos los campesinos que sembraban sandía y no les dejaba ni siquiera las semillas. Bueno, venían los padres con concepciones de izquierda también de moda y traían a los nenes para que les salieran marxistas de origen. Claro. No, eso no se podía perder. ¿Cuál era el origen del director del proyecto? Ahí entonces vamos. Era una cooperativa lo nuestro, nos organizamos como cooperativa. Y al poquito tiempo empezaron las discusiones con Serrano, el profesor de teatro que conducía todo esto, que nos había conseguido unas salas extramuros maravillosas. No me pregunten por qué yo empecé a conseguir que nos llevaran a hacer la obra infantil los gremios. Y el tercero se ponía a consideración de la asamblea, de actores, y que no, que sí. Y a la tercera o cuarta me empezaron a voltear los proyectos que yo traía. Pero la UOM me pide que... Y yo notaba cuando decía la UOM corría un frío gélido en el lugar. Pero yo no entendía por qué. Yo toda mi vida había sido una nena que fui a escuela de monjas y qué sé yo, ¿qué le pasa? Conclusión, un día me llamó Serrano, me dijo, quédate a tomar un café. Me siento a tomar el café, me dijo, vos no me engañás más. No sé, ¿a qué te referís?
Vos sos peronista, infiltrada acá. No sabía ni de qué me hablaba. No sé ni de qué me hablaba. El único recuerdo que tengo es ese novio que tenía en ese entonces que me dijo seríamos peronistas. Pero la verdad que a mí me gusta esto que hago. No sé de qué me hablas. Mira, yo soy conducción del PCI en Cultura. No te vengas a hacer la estrecha conmigo. Y entablamos una discusión muy dura que yo le planteé que había que llevarla al seno del grupo de teatro. Muchísimo más grave fue, porque imagínense cuando yo en el grupo dije, me acusa de peronista, no sé ni de qué se trata lo que me dice. Disolví el grupo. Le disolví el grupo, así de simple. Yo no me daba cuenta ni lo que hacía, pero me quedó y dije, ¿qué será esto de ser peronista? Che, tengo que investigar porque se armó un lío bárbaro. Entonces empecé a preguntar entre la gente de teatro y me mandaron a ver a Carela y me mandaron a ver a Gené. Y a la tercera reunión salí peronista. La verdad que me sorprendió darme cuenta que siempre había sido peronista, como es el pueblo peronista. Por eso no lo podía entender intelectualmente, porque el peronismo es con el corazón, no con la cabeza. Pero el director quería ir llevándolos... Por el peor lugar, por la cabeza, por la razón. Quería ser buenos afiliados del Partido Comunista. Tal cual. Así que bueno, así empecé. Y les vuelvo a repetir, en esta etapa, la pertenencia, por lo menos la de la juventud, porque yo era eso, una joven, pasaba por tener un proyecto político, en el caso del peronismo, para la comunidad en la que vivía, ¿verdad? Comunismo que estaba muy en boga. Todavía en esta etapa que cuento, todavía no podemos hablar de las organizaciones armadas, que ya existían, pero no se notaban en la vida cotidiana. Se entraba de otra manera a la política, los jóvenes, vuelvo a repetir. Y bueno, y así empecé a ver qué era esto y dónde me sentía cómoda. Y realmente me pasó, en el caso de Guardia, me pasó una cosa extraordinaria. Cuando empecé, a la primera reunión, más o menos más grande, donde iban de distintos sectores de Guardia, descubrí que nunca me había sentido tan cómoda. Realmente fue un descubrimiento en la identidad, pero en la identidad cotidiana. No esa que después me trajeron que tengo que leer a Laclau para entenderla, no. Sin ningún Laclau, ¿eh? Y bueno, y ahí empecé el camino. Pero ¿cómo fue? ¿Te invitaron? Vení que vamos a tomar el té a Guardia de Hierro. No. Esa es la parte. Me invitaban cuando mucho mate, que té ni té. ¿Había un proceso de ingreso o no? Sí, pero primero tenías que encontrar por dónde entrabas. Yo debo reconocer que Guardia fue una organización política de juventud cerrada. Quizás podamos reflexionar juntos si esto tenía que ser cerrada. No olvidemos que esos años fueron muy intensos, muchachos. Fueron años que por la intensidad de lo que ocurría, y era de verdad, parecen que fueron muchísimos, y no fueron muchísimos. Guardia se funda en el 61, efectivamente la funda tu padre, con Tristán. Yo a Tristán no lo llegué a conocer. Y se disuelve en el 74. En el 61 yo era una niña que todavía no había llegado, estaba estudiando. Y valga también que cuando se pasó en determinado momento a creer que la militancia para los jóvenes era imprescindible, no una elección, sino imprescindible, alguien le preguntó al general Perón qué tienen que hacer los jóvenes. El general Perón dijo, estudiar. Estudiar. Pero no, nosotros queríamos militar. No, tenés que ir a estudiar. Así, más o menos. Más o menos. Empezaba para militar, lo primero, hazme el favor,
En 5 años me terminás la facultad y te sacás buenas notas, ¿eh? Después hablamos. La patria te necesita un profesional que sepa lo que hace. Así que era una concepción distinta. No era esta la concepción de grupos como Montos, como la FARC, que no creían en esa arrastre trosco en realidad, ¿no? Claro. Que había que militar sufriendo, si no la vida no existía. Así que bueno, lo primero que te tenía que ocurrir era que quizás el destino, o por tu modo de ser, de quienes te rodeabas en la vida cotidiana. Sí, porque yo empecé la facultad en el MUR y no en el sindicato. Claro. Sindicato ya disuelto, Susini, Ambrosio, bueno, toda esta cosa que después muchos de ellos tuvieron que ver con Montos. Y a mí me gustó el MUR. Bueno, lo fundamental era que los pibes eran mucho más buenosos. Mucho más buenos. El sindicato era el SUD, el sindicato universitario. Sindicato universitario. Y ahí ya después los muchachos estos, por eso te digo que muchos nutrieron montoneros, ¿no? La primer muerte que ocurre en la facultad es el sindicato, sobre uno de los pasillos saca un arma y mata a Norma Melena. Y todo esto a mí me hace distanciar. Quizás en aquel momento la pertenencia política, quizás por la proximidad de un peronismo vívido todavía, no olvidemos que el general se va en el 55, era más fácil que tuviera que ver con el corazón que hoy. Hoy hay que hacer un trabajo donde el mundo moderno inclusive tapa el corazón. Ahí pasó algo que vos viste que había digamos, un camino que llevaba a la violencia y otro camino. Y otro camino, ¿cómo es ese otro camino? Bueno, y entonces en alguna de las situaciones con alguien me conecté, ya no vive, que me dijo, vos tenés que venir a guardia. Yo ya había aprendido esto de que era peronista y no me había enterado. Pero ya eso, guardia, no sabía ni... Bueno, invitame, dije, yo estoy buscando, no sé, pero puedo ir. Ahora, la pasión por tener que ver con los destinos de la patria era muy fuerte. Y después, cuando ustedes me permiten un ratito hasta el final, voy a contar lo que me pasa ahora con la pasión y la patria. Bueno. Y me llevaron a una reunión, me preguntaron qué hacía para que la reunión a la que yo fuera tuviera que ver con algún grupo humano o alguna tarea o alguna elucubración mental cercana a lo mío. Y yo dije que era abogada. Y me llevaron a un grupo de abogados. Y ahí fue donde ya era como gente normal. Yo creo, no me acuerdo bien, pero creo que algún paso por alguna organización de izquierda trotskista o maoísta ya había hecho. Y tan difícil, muchachos, todo lo que había que pensar, las palabras raras que había que decir, una cosa de locos. Y aquí entré, me senté y todos empezaron a hablar y el mate a circular y nada era complejo y nada hacía que te retiraras, todo hacía que te integraras. A pesar de ser cerrada, ¿no? Es que no era cerrada adentro, era cerrada hacia afuera. Por eso te digo que podríamos en algún momento a lo mejor reflexionar sobre si esta cosa cerrada para afuera era justificada con la época, ¿no? Porque nada peor que los hechos históricos sacarlos de contexto y juzgarlos. Entonces quizás tenía que ser así, sobre todo teniendo en cuenta que Guardia nunca fue una organización vinculada con la violencia. Entonces, quizás que otra protección nos quedaba en un mundo que afuera estaba terriblemente violento, más que cuidarnos entre nosotros mismos y poner una cierta distancia a quién y cómo ingresaban. Así que bueno, así empecé. Les vuelvo a contar que yo, con la fundación de Guardia en el año 61, tuve poco que ver. Ya cuando yo ingresé a Guardia, Guardia estaba estructurada como la organización que luego fue
en el seno del propio movimiento peronista, es decir, ya no tuvo más cambios, los que tuvo, como el trasvasamiento, fueron formales para adecuarla a lo que el general pedía que hiciéramos, pero no hubo cambios de estructura internos, ninguno, ya estaba y así fue. Y quizás la experiencia que viví más profunda, cercana a mi ingreso, fue la venida del general Perón. ¿Y cómo era esa estructura organizativa? Bueno, era una estructura cuasi militar. Yo no sé muy bien si era para jugar a los milicos o era en serio. La verdad que no sé cómo la pensó tu viejo y lo que era el Estado Mayor. Porque era vertical, tenía una disciplina de mandos, pero era re divertido, no sé si era muy en serio. Bueno, se ve que a ustedes les parecía divertido. No sé si... Capaz. Pero ¿sabés qué? Que tenía por un lado, vos no te olvides que los jóvenes tienen muy a flor de piel todavía querer descubrir. Yo ahora no tengo nada que descubrir, pero esa edad uno todavía tiene mucho por descubrir. Entonces una organización que entras y hay que descubrir cómo es la organización. Y si tenés afanes de ocupar puestos importantes, que no son las gerenciales de las empresas de ahora, que tenés que hacerle ganar más guita al patrón, eso no son los gerenciales de los puestos importantes de una organización política de aquel entonces. Y tenés que descubrir cómo se hace. Entonces, vos tenías la aventura de afuera, pero tenías la aventura de vivirla adentro. Si vos querías transcurrir cargos de mando, llamémosle, que lo eran, y tenías que descubrir cómo se hacía, qué pasaba y cómo se llegaba. Y llegar, que tenías un jefe, claro, que te permitía llegar o no. Y cuando se resolvía que alguno de los compañeros ocupara una jerarquía mayor, tampoco sabías cuándo se reunían, quiénes se reunían, pero te llamaban y te notificaban, claro, que habías pasado y que ahora tenías como responsabilidad, a su vez implicaba que ibas a tener mando sobre un cierto grupo de compañeros que o habían ingresado después que vos o no habían tenido interés en desarrollar o no lo habían logrado. Y entonces eso era, yo les vuelvo a decir, yo no sé si lo transmito, era muy divertida vivir la política, era la vida por Perón, no la muerte por Perón. claro. Entonces esos eran los motos, esta historieta, porque había que morir, no sé qué. Nosotros teníamos que vivir, ¿cómo era esto? Claro. Así que era muy estimulante. Pero al muy mismo estimulante. tiempo con una especie de clandestinidad porque el peronismo estaba prohibido, digamos. Claro, esto es que yo estoy contando fue poco antes de la venida de Perón, y no olvidemos que yo lo estoy contando desde mi propia organización. Ahora, si por un rato colocamos esta organización en el mundo exterior donde ocurría, no era una broma lo que pasaba, no era una broma, se jugaba la vida de verdad, y de verdad jugabas los destinos de tu patria, porque los destinos de tu patria eran que el general Perón volviera. Que ese era como el objetivo principal Fundamental, y fundamental. en guardia. En guardia. En los demás lugares tenemos que tener en cuenta que no hubieran pasado los acontecimientos de Plaza de Mayo, cuando ya el general da uno de sus últimos discursos, si todas las organizaciones juveniles hubieran pensado esto mismo que digo yo. Para nosotros era Creo que lo el tenemos general. ese video. A ver. Hoy, hace 21 años, que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles.
no me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical. A través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan, Está muy enojado. decía que a través de estos 21 años las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los durante 20 años lucharon. Isabel también la tiene que poner. Yo quiero Peronistas, ni yanquis ni marxistas. Ahí ya empieza el tumulto. Por eso, compañeros, quiero que esta primera reunión del Día del Trabajador sea para rendir homenaje a esas organizaciones y a esos dirigentes sabios y prudentes que han mantenido su fuerza orgánica. Compañeros, que han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento. Ahí terminó el celo. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde estabas vos ese día? La plaza siempre se organizaba de una manera particular. Punto siempre estaba a la izquierda. Guardia siempre. Nos hemos reunido durante 9 años en esta misma plaza. Y en esta misma plaza hemos estado todos de acuerdo en la lucha que hemos realizado por las reivindicaciones del pueblo argentino. Ahora resulta que después de 20 años hay algunos que todavía no están conformes de todo lo que hemos hecho. Bueno, Duro. clarito, ¿eh? Bueno, nos estabas contando justo dónde estabas o cómo se organizaba la plaza. Claro. Se organizaban los lugares y los momentos de entrada en la plaza, ¿no? Guardia siempre estaba colocada del centro a la derecha, como el rol que el general nos había pedido. Por eso, poniéndonos un poquito más serios, reitero que hacia afuera la cosa era muy profunda y muy difícil, y la etapa muy difícil. Lo que pasa, mis compañeros, es que yo por lo menos no conozco ninguna guerra donde los soldados vayan con el ánimo para abajo. Claro. Soldados van para ganar. Entonces tiene que ser la vida por eso, no la muerte por eso. ¿Cómo vas a ir a la guerra diciendo me voy a morir? Claro. Bueno, y esto en Guardia era un sentimiento muy bien amasado, digamos. Todo lo que digo que nos divertíamos en la militancia, digo que no resta que el proyecto y el rol que jugábamos no fuera muy serio, importante y difícil. Especialmente difícil si lo pienso desde ahora.
porque no había otra organización del volumen de la nuestra, de juventud, que no ejerciera la violencia. Claro. Entonces, estar en un espacio donde el principio era violencia, no. Nuestro objetivo es el verticalismo más absoluto a lo que el general resuelva en jóvenes. No es sencillo, ¿eh? Es un trabajo sobre tu propia voluntad. Por eso, después de esto, hubo una diáspora interesante. Cuando Alejandro resuelve disolver la organización, no la disuelve alegremente y ahora no vamos a ningún lado. Dice, se disuelve en el seno del movimiento. Claro, pero ¿cómo fue ese día? ¿Cómo lo viviste vos, la experiencia subjetiva de estar ahí adentro en la plaza? Y Perón dice yo eso. Creí que me ibas a pedir de la disolución, que fue No, terrible. terrible. No, eso después. Terrible, no. Vamos por partes. Vivir en la plaza fue una cosa maravillosa. Porque eso que acabamos de ver, el general definiendo ante nosotros mismos dónde estaba el camino. No se olviden que les dije, era muy difícil. Éramos jóvenes, teníamos una cantidad de amigos, compañeros o simplemente militantes de las otras agrupaciones donde nos encontrábamos habitualmente. Esto que yo les dije a ustedes, violencia no, el mando del general es el único que se cumple, implicaba que ir a los actos muchas veces significaba estar físicamente ubicado en el medio de los grupos antagónicos y los cadenazos los ligábamos nosotros. Claro. Entonces, pasados los años, ahora, y como quizás mensaje, con tu permiso, Sí. a la época, a esta, la actual, y a lo que nos resta vivir en el peronismo, esta formación de la voluntad y de la responsabilidad y de quiénes somos en el peronismo, fue muy interesante y quizás es lo que nos permite, tantos años después, retomar esta doctrina que ya parecía que había pasado un ciclo, aunque pareció un siglo, olvidado de nuestras conciencias. Tengo acá una pregunta que bueno, no me puedo dejar de ir, que es, porque acá nos pegamos un salto, porque bueno, aprovechamos que vos lo citaste, pero nos faltaba el regreso de Perón y Ezeiza. ¿Cómo se organizó eso? Y bueno. ¿Cuánto fue la mayor expansión de Guardia en miembros orgánicos? O sea, encuadrados, lo que es como si fuera un ejército, con nombre y apellido, digamos. Guardia tenía todos sus miembros pertenecientes encuadrados con nombre y apellido. Esto de la periferia para Guardia no existía, en una organización muy cerrada. Muy cerrada. Según tengo entendido, tenía expediente cada uno. Debía ser, me lo estás contando ahora, tanto no sabía. Ya me puedo volver para atrás y pelearme. ¿Qué es eso de haberme hecho un expediente? Quizás la ida de Ezeiza fue uno de los momentos donde más rompimos este encuadramiento rígido y solo para nosotros. Pero fíjate lo interesante, ahí cuando parece que esto era Guardia, los que realmente eran terriblemente duros, rígidos y por otros motivos en los actos públicos, eran las organizaciones armadas. Montos llevaba a su gente con una barrera de palos hechos que si entrabas caminando no podías volver a salir. Nosotros jamás se nos ocurrió eso. El famoso corralito. El famoso corralito. Lo siguen haciendo hoy en día sus admiradores. Por eso te digo, quizás sería interesante, hay mucho para recuperar, como una organización que parece cerrada, no tenía ningún corralito y era absolutamente abierta, que es un principio del peronismo. ¿Cómo el peronismo va a ser cerrado al pueblo? Imposible. Es para ustedes, los politólogos, hacer una reflexión sobre la conducción, ¿no? Sobre la conducción política. Ezeiza yo lo recuerdo como uno de las movilizaciones donde más Guardia se abrió como tal, asumió una conducción más general, convocó más
a distintos sectores simplemente populares. Yo siempre milité, otro día hablamos de eso, de cómo se encontraban y se repartían en guardia los lugares que militabas, que por supuesto no los elegías, ibas donde No, te ¿cómo mandaban. por lo que entendí, te lo asignaban como Te en lo el ejército? asignaban, como en el ejército. Creo que en el ejército debe ser igual. No es solamente por Eso, el sí. grado, sino por la tarea que ibas a realizar. No la elegías. Te tocaba tal lugar. Claro. Yo milité siempre en el Frente Cultural. Yo nunca milité en territorio, salvo alguna etapa donde se pensó inteligentemente otro proyecto desde la cultura, que era donde estaba la gente, ¿no? Donde estaban los teatros del centro. Entonces el Frente Cultural fue mucho a los barrios y ahí hicimos cosas muy lindas, muy divertidas, muy interesantes. Pero bueno, Ezeiza. En Ezeiza, para mí, que militaba en el Frente Cultural, se resolvió convocar a organizaciones vinculadas con la cultura no peronistas, porque era la vuelta del general Perón. Convocaba el general, no convocaba a ninguna organización para nosotros. Después en Ezeiza pasaron otras cosas que muestran que esto era así para el pueblo, no para el conjunto de las organizaciones políticas, ¿verdad? Y fue, vuelvo a decir, ¿no? Pese al riesgo, claro, que era verdad, pero era muy divertido. Nosotros convocamos a distintas organizaciones que tuvieran que ver con la cultura, con ómnibus que salían desde el Teatro Cervantes. Yo nunca me enteré, por ejemplo, de dónde salieron los ómnibus, porque eso lo hacía la parte de logística de la organización, claro. qué sé yo, de dónde salían los ómnibus. Yo estaba al frente de los grupos que iban a ir a Ezeiza desde ahí. Fue un gran desafío para nosotros, que me parece que todavía hoy no hemos recuperado el movimiento peronista, porque tuvo muchísimo que ver con la comunidad organizada. Lo que hacíamos es, si teníamos que ir desde el Teatro Cervantes y con gente que no era militante ni mucho menos, sino que simplemente eran peronistas y querían venir a Ezeiza, claro, y no tenían la menor idea, iban sin ninguna conducción, desafiábamos ser la conducción. ¿Qué fue lo que pasó? Previo a lo que pasó, la organización nos dio a cada uno de los jefes, que a veces éramos poquitos porque como hubo que cubrir muchas áreas, yo no sé si alguien alguna vez habló de esto ya, creo que no. Que exclusivo de Pensando Argentina. No, pero realmente es que es Pensando Argentina. Nos tocó abrirnos mucho, es decir, los que estábamos acostumbrados a llamarnos jefes de comando, jefes de qué sé yo, entre nosotros... Se llamaban por el rango. Por el rango. Aquí teníamos que ir a un lugar como era el Teatro Cervantes, no sabíamos si íbamos a tener un ómnibus, 2 o 3, no había estos aparatos con los que ahora nos comunicamos y que Dios te ayudara. Tampoco llevábamos comida, o sí. Había existido para Guardia una organización previa, no solamente la logística de los ómnibus, cómo íbamos a llegar, sino la logística de qué hacíamos, con qué consigna íbamos. Pero la consigna no bajó en una reunión, bajó en un texto escrito. Yo lo tuve hasta hace muy poco tiempo y tengo mucha pena de haberlo perdido y vamos a ver si logramos que algún Yo busqué compañero... en el archivo que tengo, no lo encontré, pero vamos a seguir buscándolo. Era una hojita color amarilla, escrita a máquina, no había computadoras, muchachos, y si había no eran del conjunto, donde con un idioma muy poético nos daban la consigna de lo que había que hacer y solo recuerdo la frase final. El contenido lo recuerdo de todo, lo que hacía era marcarte, ya lo sabíamos lo que iba a pasar, no sabíamos la anécdota exacta, pero sabíamos qué concepciones de poder se jugaban ahí. Así que era el Frente Negro y el Frente Rojo. Ese texto lo tengo ubicado mentalmente. Bueno, habrá que buscarlo. Bueno, búscalo. Enfrentándose y arruinando para el pueblo la llegada del general. Esto decía el texto de una manera preciosa
y decía dónde se ubicaba Guardia. En esos dos polos, y decía en el centro, como siempre, ni negros ni rojos, celeste y blanca como nuestra bandera. O sea, eran plenamente conscientes de que podría Totalmente. ocurrir una confrontación como terminó ocurriendo. Totalmente, y además no la consigna escrita, sino lo que nos habían pedido a los que conducíamos que así hiciéramos, era retaguardia. Guardia estaba muy acostumbrada a cubrir las retaguardias, porque esa fue la orden del general para la organización, ¿no? Inclusive cuando los compañeros estuvieron en España, el general les preguntó por qué quieren estar en la vanguardia, si lo que ocurre en serio ocurre en las retaguardias. Así que la nuestra era ir atrás, en la retaguardia. Era muy difícil cumplirla porque llevábamos gente que no eran cuadros militantes y lo que querían estar lo más adelante posible. Claro, al lado del palco. Claro, y vos tenías que... Y vuelvo a repetir, no había un sistema por el cual nos comunicaran los compañeros, que sí había compañeros en el frente, pero no tenían manera de comunicarnos y decirnos está pasando tal cosa. O sea, que lo que había eran radios portátiles y entonces te enterabas por las radios portátiles que estaban haciendo. Y la segunda cosa que nos habían pedido que hiciéramos es que si se notaba que habíamos llegado a una situación difícil, corriéramos a los compañeros que estaban con nosotros a los laterales del camino. No nos pusiéramos en el medio de la ruta, sino campo traviesa, digamos. Y la tercera consigna muy importante es que mantuviéramos la tranquilidad y la paz de los compañeros, que no alarmáramos. Claro. Que no alarmáramos. El peronismo siempre es la vida y no la muerte, así que alarmar no. Estábamos en la fiesta de la llegada del general Perón. Y bueno, quizás de mis actos de militancia, este sea el que yo recuerdo como de mayor compromiso, porque nosotros llevamos un grupo importante en cultura para este entonces de la historia de la Argentina, que hay que volver a pensarla. Ya muchísimas organizaciones culturales, bueno, no en vano después se ganaron las elecciones con el margen que se ganó, ¿no? O sea que había mucho. Pero entre lo que había la Orquesta Filarmónica, el Coro Nacional de ciegos, no importa, ciegos iban igual. Era muy fuerte el cuerpo de baile del Teatro Colón, el cuerpo estable del Teatro del Cervantes, el Teatro San Martín. Y pese a que nosotros militábamos hacía mucho tiempo en cultura, nos pasaba como pasaba en tantos otros lugares de esto. Los montos de superficie acarrearon esto que fue la tendencia, y entonces teníamos muchos compañeros de teatro importantes que no apoyaban esto, tenían que ir adelante, no usaban armas, pero la actitud era una actitud de vanguardia, no de retaguardia, y Ezeiza requirió mucha protección en la retaguardia. La misma protección y el mismo accionar que el pueblo peronista ha tenido siempre en los momentos en que no tenemos un conductor en el poder, y estos han sido muchos, ¿no? No es que el general Perón Yo nos vivió. estaba pensando ahí que justamente eso, que el ámbito que se suele llamar de la cultura es un ámbito muy dominado por la izquierda en general. Por la zurda, ¿no? sí, O sea, por la zurda. Con lo cual, Me digamos, encontré con mi profesor, ¿eh? Después en otra oportunidad les voy a contar una historia muy divertida con mi profesor. el de teatro. Sí, de teatro, que conducía. Yo creo que estaba Álvarez también. Álvarez padre, el otro, porque con Facundo el llamamos papá Álvarez, hay muchos Álvarez. Somos familia. Bueno, la cultura tiene los dos polos, ¿verdad? Tiene la izquierda, que hace el trabajo ideológico de la cultura, y tiene la derecha, llamémosle conservadora, trivial y poco importante en la concepción, no solamente en la concepción política. Suele ocurrir también las Mirta Legrand, Claro. las Mirta Legrand.
Bueno, así Pero que la efectivamente, disputa por la militancia, llamémoslo de alguna es con la manera, izquierda. es con la izquierda. Es con la Con la izquierda. izquierda, los actores, Es los con la izquierda. cantantes, ¿no? Ahora hemos sumado este tema de la, ¿no? De la, Efectivamente. como lo vemos en televisión, muy activos, ¿no? Efectivamente. De cualquier manera, en el tema de organización sindical de la cultura, hay mucha derecha trivial, ¿eh? Sí. Y como ahí juntan la plata. Claro, pero yo lo entonces, que les veo que gusta. eso, lo que vos decís, derecha trivial o sectores o por ahí un poquito más tradicionales y conservadores, no los veo confrontando. Entonces, con ese otro sector, entonces la izquierda es como dominante. En la política. Ejerce un dominio. En ¿no? la política. Pero para mi gusto hay que dividir aquello que es el mensaje político de lo que es el mensaje cultural profundo. Claro. ¿Quién conduce la cultura de este pueblo? Claro. Hoy además incluso vemos a nivel No lo conducen No, la izquierda, ¿eh? No. Pero a nivel Eso para un global sector. hay como una tendencia de la izquierda dominando, ¿no? La situación fuerte. También, pero es también es para pensar la Argentina. Y Y cuando llegamos a ese lugar, Alejandrito, siempre hay que pensar qué hizo el general. ¿Qué hizo en la cultura el general? Claro. Y lo arreglás enseguida. Pensás un ratito y ya está. ¿Qué hizo el general? Porque el problema es la cultura, que es la tradición de nuestro pueblo. Los demás que hagan lo que quieran. Claro. El otro punto que tengo acá, para seguir, era ¿cómo era la formación? O sea, está este mito que yo me hago eco. Sí. De la formación política del guardián, digamos. ¿Cómo era? ¿Cómo lo formaban? ¿Cómo se formaban? Terrible, ¿Cómo se formaban? Durísima, La fama. muchacho. La fama te Durísima. precede. Si hay que formar, llamemos guardianes. Claro. Sí. Durísima. En estas reuniones que yo les conté qué cómoda me sentí cuando fui a la primera, se hacían casi semanalmente, sí te sentías muy cómoda, pero había que abrir el libro y leer Perón. Por no decirte que algunas cosas había que saberlas de memoria, Claro. como la Constitución, como el preámbulo, ¿viste? Como Claro. antes, por lo menos a los pibes les enseñaban aquel preámbulo. Y hay una razón, el preámbulo tiene los principios básicos del ordenamiento jurídico, por lo menos en este país. Bueno, con la doctrina pasa lo mismo. Las 20 verdades de arriba para abajo y de abajo para arriba. ¿Y qué más leía? De cualquier manera, te voy a explicar. Hubo otra organización de esta misma época, mucho más pequeña, que era Encuadramiento. Claro, a ver, Encuadramiento ¿cómo era era el como tema? una maqueta de guardia. Sabía la música, pero no la letra. Entonces era rígida, te obligaban a formarte, te juntaban fines de semana enteros para que ahí aprendieras no sé qué cosa. Bueno, ¿y cuántas horas dedicaban entonces a la formación más, digamos, rígida? Muchas. Por empezar, por lo que ya les conté. Vos podías elegir entrar y ser, qué sé yo, no ascender, no tener que ver con las conducciones. Podía ser porque no te interesaba el poder, o porque no te interesaba la política, o porque no te interesaba el sentimiento en el que creías que vos tenías que poner, porque la patria estaba en un momento que había que poner todo, no importa qué motivos era. Pero había compañeros que le daban, la obligatoriedad era mínimo una vez por semana, mínimo ir a los plenarios, mínimo ir a las organizaciones, a los encuentros de las organizaciones dentro de guardia, que tenían que ver con determinados comandos. No se olviden que además había temas donde se reunían compañeros de otras edades, brigadas, secundarios, Claro. y entonces, bueno, por ahí si vos estabas un poco por arriba o tenías más edad, tenías que ir a las reuniones. Alguna vez te decían, y ustedes vienen a la reunión de brigadas, que eran divertidísimas, porque eran unos pibes re jóvenes. Eran más jóvenes, claro. Muy jóvenes. Todavía hay algunos Sí, por ahí sí. de brigadas que son muy divertidos. Y después había como temáticas donde se resolvía. Nunca la línea pasaba fuera del peronismo, ¿eh? Claro. Nunca te hacían leer cosas que no.
Había después libros que se ponían de moda y Claro. empezaban a hablar entre todos. Che, pero vos viste, Alejandro lee Clausewitz. ¡Ah, todo el mundo por el libro de Clausewitz! No, mirá, que Alejandro ahora está leyendo. Ahí salían unas cosas No, me rarísimas. consta porque reniego con los libros que me han quedado, calculamos que son unos 60.000. Bueno, Así él que- leía en exceso todo el No, tiempo, tremendo. pero cuando... Y había otros compañeros, algunos, Sí. que me estoy acordando ahora, muy cerca de Alejandro, años antes, compañero salteño, Pedro, Sí. ya me voy a acordar del apellido, Pedro era filósofo. Tuvimos la etapa de los curas, También, claro. y claro. teníamos que leer el Evangelio, la Claro. Biblia, pero ahí ya no era que te obligaban, era que no se podía estar porque no sabían ni qué hablar. Y Claro. después, como todos los pibes, nos juntábamos a comer pizza a la salida, íbamos a fiestas donde bailábamos, se armaban noviazgos, tenían que ser públicos, ¿no? Historias privadas. Tenían que estar raras, autorizados. tenían que estar, no te diré que autorizados, pero bueno, tenías que tomar un cierto compromiso. Nada de estar un día con uno y otro con otra, eso no, eso ahí no. Y tenía razón. A mí me costaba entenderlo porque era joven y me gustaban unos cuantos, pero bueno, no se podía. No se podía. Pero bueno, fue de una trascendencia. Bueno, hubo un casamiento masivo. Sí, en Córdoba. En Córdoba. ¿En Un Córdoba tren o en Rosario? En Rosario. En Rosario. Un tren despachamos a Rosario. Todavía hay algunas compañeras que tuvieron que ver con la organización de eso, que fue muy difícil y muy complejo y muy divertida. Ese fue un casamiento y un bautismo masivo. Masivo. Sí, sí. Creo que 900 matrimonios. Pero a diferencia de lo que hacía Demetrio, que también lo hizo, en Demetrio eso quedaba, yo no sé qué pasaba con Demetrios, pero eso quedaba dentro como de un acto misterioso y confuso de iniciación. En guardia era casarse nada más. Claro. Con el cura que te casaba Claro. y con el tipo que bautizaba a otro cura que bautizaba. Bueno, ese es otro y- tema que tengo acá, que siempre fue como una... ¿no? ¿Cómo era la relación con lo católico en esa época? Bueno, a ver. Tema. Una de Chan. las verdades dice que somos profundamente humanos y cristianos. Sí. También por cristianos podemos entender Otra, ¿cómo? no solamente los católicos, pero también había, Claro. menos, pero había. Protestantes, evangélicos, pero Algunos judíos también. algunos judíos también, con el paso del tiempo, no fue Sí. de origen, No. ¿no? Pero con el paso del tiempo, la incorporación del FEN, Claro. ahí entró... Que era más de mucho izquierda en su origen. más de izquierda, mucho, aunque fuéramos jóvenes y hubiera estudiantes, la esencia de guardia, antes del FEN, no era ser universitario. Claro. No era muy importante si eras Hay como universitario o no. una tensión histórica vista desde hoy, ¿no? Sí. Entre lo que era Sí, el... antes del FEN y después antes del del FEN y fue el... Y viste, los muchachos de guardia todavía seguimos guardándonos, que realmente los auténticos guardianes Que era cero somos marxismo. antes del FEN. Claro, cero marxismo. Cero marxismo. La ortodoxia en la Y ortodoxia. no, claro que la incorporación del FEN hizo que entraran muchos universitarios filomarxistas. Y hubo que cercanos. enseñarles más. Sí, no aprendieron muy bien por algunas. Algunos no aprendieron No muy bien. aprendieron muy No bien, aprendieron me muy parece. bien. Y Alejandro hizo muchas concesiones en aras del trasvasamiento Claro. que pedía el general, de la Claro. mesa del trasvasamiento, ¿no? Bueno, ahí viene el otro tema. ¿Qué pasó con el tema Cámpora? Ustedes saben que a Cámpora lo llaman el tío, ¿no? Sí. ¿Pero saben por qué? ¿Por qué? Porque era tío de un compañero de guardia. Ah, mirá vos. Entonces, antes de que fuera el ¿Podemos candidato decir a quién o no? presidente... No, ni me acuerdo. ¿Querés que te diga? Ni me acuerdo. O aprendí muy bien cómo hacerlo cerrado y no voy a decir de ninguna manera. Bueno, y entonces cuando hablábamos, él decía, mirá que ahora se viene el tío, ¿eh? Ah, de ahí viene, mirá vos. De Yo ahí pensé viene que el había tío. era una cosa más relacionada con Montonero. No, no, no. Ah, mirá vos. No, porque por lo menos
Bueno, primero que como lo que el general decía que había que hacer se hacía sin discutir Claro. y sin opinar, no opinábamos, porque las razones las sabía el general, Claro. que era la conducción. Entonces nosotros no nos poníamos a discutir si será que Cámpora sí o Cámpora no. Por lo menos, no sé, en el Estado Mayor. Yo no formé parte nunca del Estado Mayor, eso ya era palabra muy... pero no era un tema de discusión. Vos no te ponías a decir en una reunión de guardia, ¿no será que Cámpora va a ser un try? ¡Shh! Cállese la boca. Claro. Ni empieza. El general dice, Chao. chao. Nadie hablaba más de si Cámpora era o no era. O sea que la etapa de Cámpora fue muy difícil y jugamos un rol muy importante desde el momento que matan a Rucci. El general dice esas frases terribles, ¿no? Me mataron un hijo. Claro. Me quedé sin piernas. Claro. Y comienza la etapa de fuera Cámpora, y hay que volver a votar ahora al general y a Isabel. Vos establecés que hay un vínculo muy directo entre el asesinato de Rucci y sacarlo a Cámpora al gobierno. Sí. Lo que no puedo saber, quizás lo sepa nuestra especialista en política, es cómo se urdió la traición de Cámpora. Y lo que me sorprende terriblemente que pueda haber una Vos lo llamás la traición de Cámpora. Claro, claro. Yo no sé cómo se urdió y no sé hasta dónde llegó. La verdad puedo decir una palabra un poco soez. No, en internet yo no sé hay... si Cámpora era boludo o se hacía el boludo. Claro. No lo sé. Sé que Solano Lima jugó con mucha certeza, se abrió rápidamente. Gran personaje que olvidado. La historia le debe una biografía. Sí. Porque era un hombre que venía del más duro conservadurismo antiperonista del 55. Sí. Y termina comprendiendo que la solución pasaba por el retorno de Perón, la pacificación, y termina siendo una garantía para Perón, porque Tal cual. es el vicepresidente que va de alguna manera a empujar la renuncia. Recuerdo algunas veces de Cámpora, desde guardia, que me han hecho ir con algún otro compañero. Lo que pasa es que como no era el área donde yo estaba, no entendía ni por qué me hacían ir a tomar el té a la casa de Solano Lima. bueno, queremos esa anécdota, a ver. No, bueno, pero me acuerdo que me digan, pero les vuelvo a decir, yo no tengo muy claro por qué nos mandaban, porque se ve que elegían algún grupo, que no todos estábamos en esa área. Decirle a Marta que los acompañe a tomar el té, debía ser porque tomo muy bien el té, qué sé yo. Entonces yo iba, y también me acuerdo cuando nos tocó Elvia Marechal, que pasaba lo mismo. Claro. A veces nos tocaban personajes que tenían un rol público importante y que no eran los cuadros militantes con los que... Pero que bueno, se resolvía que había que rodearlos, claro, que había que cuidarlos, que había... A Elvia Marechal lo hicimos para cuidarla de una situación difícil donde ella ya estaba muy viejita y, claro, y terminó hasta dándonos la viuda de Marechal. De Leopoldo Marechal, el poeta. Sí, y terminó hasta dándonos los libros, claro, manuscritos de Marechal, porque estaba, claro, en una situación difícil. Ahí me acuerdo más porque me hicieron ir personalmente a mí, por escribana, a que la acompañara al banco, donde en la caja de seguridad ella tenía los manuscritos de don Leopoldo. Un poeta que los jóvenes tienen que retomar y leer. A mí me ha impresionado lo ampliamente difundido que está y conocido. Ya no es el poeta de puesto. Ya no es el poeta de puesto. Ha entrado, incluso círculos que no tienen ningún vínculo con el peronismo, por su propia virtud literaria, ¿no? Sí, no solo en sus novelas, que son extraordinarias. A mí me gusta mucho la poesía. Pero eso te voy a decir, en la poesía, don Leopoldo tiene cosas bellísimas, inclusive el relato que él hace, cómo se hizo peronista.
Claro, sí. Ese poema del 17 de octubre, él viendo por la ventana. Eso está en Cuadernos de Navegación, se llama el libro. Muy bien, así es. Así que, bueno, ya no me acuerdo cuál era No, la tenías que pregunta. contarnos el té con don Vicente Solano Lima. Es que, bueno, de ese té me acuerdo que era por la calle Las Heras, me parece. Claro, ¿dónde más podía vivir No, Vicente vivía Solano en Lima? Las Heras En Las y Heras. Callao, una Claro. cosa así. Y no fuimos de entrada a la casa, fuimos a buscarlo a algún lugar, 2 o 3 compañeros. Yo no sabía ni qué hacía ahí, porque no era una tarea que me era propia. Claro. Por alguna razón, mi conducción dijo, Marta, tomar el té con ¿Quién Solano. era tu conducción inmediatamente Ya no superior? ya no vive, Felisa, una gran compañera, abogada, cuando estuve con abogados. Después, en Cultura, era Caloy. Ah, Pero no. ¿cómo hacer para sentir que Caloy era una conducción? Claro. Era un artista extraordinario, Claro. que su conducción era, che, vamos a tirar papelitos a la cancha. Así que, Claro, claro. pero tengo una anécdota muy linda con el Frente Cultural y Caloy. Era el Frente Cultural, Claro, eran claro. artistas. Alejandro se la tenía que comer y bancarse, que no era. Tengo una caricatura hecha de mi de padre. Caloy, por Caloy. seguramente. Muy divertida. Y venía el general. Entonces nos dieron unos tachos de pintura para que saliéramos a pintar. Nosotros, porque teníamos que ver con la cultura, nos tocó la zona céntrica, donde está el Teatro Colón, donde está... Por empezar, en todos los bares paraban los muchachos los tachos de pintura. Che, si nos tomamos una ginebra acá, no lográbamos. Pero no, hay que llegar a pintar esta cuadra para acá, la otra para allá, la otra... No, Marta, pero mirá que voy a avisar, dejate de ser buchona, Marta, vamos a tomar ginebra. No había muchas mujeres en el Frente Cultural, eran casi todos compañeros varones. Bueno, pero había una rama femenina. También se llamaba El Arma. El Arma. El Arma. Nosotros teníamos... Y la dirigía porque hoy todavía vive. Susana Lama. Susana Lama. Sí. Que vamos a hacer el intento de entrevistarla Vamos también. a hacer el intento. Susana, Porque está grande, ¿no? Está muy grande, vive medio año en Francia y medio año en la Argentina. Su vida personal la llevó a irse Claro. a vivir a Marsella, pero nunca dejó de ser una profunda argentina, con lo cual cuando enviudó resolvió vender parte de sus bienes en Francia y vive mitad del año acá, mitad del año en Francia. Vamos a ver si podemos charlar con ella, una mujer muy inteligente, filósofa. Guardia fue una organización de cuadros intelectuales, en realidad, en su mayoría. El Frente Barrial, donde yo nunca milité, repito, más que cuando me tocaba alguna interrelación entre el tema de la cultura y los barrios y el territorio. Pero bueno, de cualquier manera, los que militaban en el territorio tenían, por la materia que hacían, un prestigio mayor que los que militábamos en la cultura, que hacíamos esta cosa de parar en los bares, por no decirles cuando se nos ocurrió tomar la Secretaría de Cultura, porque estaba de moda. Claro, algo había que tomar, algo había que tomar, y ahí tengo... lo fuimos a ver a Alejandro Álvarez, que nos permitiera tomar algo. No hay nada que tomar, estamos en gobierno peronista, ustedes están todos locos. No, pero ¿cómo? No puede ser, algo tenemos, pero de ninguna manera. Bueno, tanto discutimos que al final nos permitió tomar la Secretaría de Cultura con una sola condición. Secretaría de Cultura tiene un biombo chino de Coromandel. Bueno, la preocupación de Alejandro era que cuidáramos el biombo. Que no se rompa el biombo. El biombo de Coromandel, que vale, es patrimonio nacional, ¿qué van a hacer con el biombo? Así que estuvimos toda la toma, que duró un día, cuidando el biombo nosotros. En cambio imagínense cuando las tomas habituales eran que rompían todo. Y de alguna manera tenemos que unir esto con ese desafío que hicieron en la plaza, ¿no? Claro. Sentirse ellos que no tenían que ver con el gobierno del general. Nosotros, la única toma que conseguimos, tuvimos que ir para cuidar el biombo, porque era el patrimonio. Y las pintadas con el tacho se hicieron en todos los lugares que no hubiera
un monumento patrimonio nacional. No pintamos el Teatro Claro. Colón, no pintamos el Cervantes. Claro. O sea que cuando ustedes me preguntan cómo era la formación de guardia, no era simplemente leer libros, era que la formación te llegaba de una manera que, escúchame, entendé que el Teatro Colón es patrimonio de los argentinos. No puede ser que porque vos se te ocurre hacer política, destruyas pintando el frente, no es así. Venía junto con toda la lectura y eso venía una formación del criterio, ¿no? Del criterio. Y la Y del responsabilidad. espíritu, y del espíritu. Y del espíritu. Sí. Me queda por preguntarte algo que, bueno, que no lo vamos a obviar porque además hace pocos días tuvo bastante polémica el tema. ¿Cómo digamos, tuvo el atentado contra Rucci, su asesinato, y luego va a estar el atentado, la toma del cuartel de Azul? Sí. ¿Cómo viviste esa reacción que fue muy fuerte de Perón frente a eso, no? Lo de Rucci fue terrible. Yo intento de alguna manera, porque es el único sentido que yo transmita, porque para transmitir hechos ideológicos están los libros. Yo lo único que puedo agregar y hacer más vívido es la anécdota que me pasó porque yo estaba ahí. Lo de Rucci fue una cosa, primero, incomprensible para el pueblo peronista. ¿Se imaginan que acabamos de ver cómo estaba el general un poco después? Desen una idea cómo estaba en ese momento. Yo ahí lo vimos enojado. Yo recuerdo un Perón de duelo, de dolor, de mucho dolor. Fuimos al entierro de Rucci. Guardia no era una organización que participaba en el conjunto de los actos, no siempre, algunos ni íbamos. Al entierro de Rucci fuimos. Recuerdo el lugar donde nos formamos. Guardia en general se encolumnaba e iba al final, la última. Hacía el cierre. Y también seguramente porque es otro espacio de la retaguardia, ¿no? Cerrar los desfiles o cerrarlos. Nosotros salimos de un lugar muy distante donde se reunían las demás organizaciones, seguramente por lo mismo, como protección. Esas son cosas que se resolvían en el Estado Mayor y no nos preocupaba saberla, porque el mismo criterio de verticalidad y de no se discuten las órdenes que da el general, bajaban en el total de la organización, porque así tenía que ser la formación. Así que lo que resolvía el Estado Mayor nadie lo preguntaba ni lo discutía, por lo menos los que realmente se quedaron en guardia un largo tiempo. Igual tampoco hubo compañeros que se fueran a otras organizaciones, que se fueron dejando de militar, ¿no? Y lo que pasa es que fue ir a un entierro. Claro. Y al entierro del hijo del general, ¿no? Claro. Nosotros nos costaba comprender que tocaran bombos. ¿Quién va a un entierro tocando el bombo? Claro. Ni gritando. Entierro en silencio y compungido. Y un hecho muy poco claro, porque hasta que estos muchachos, creo que fue Firmerich el que dijo, nosotros matamos a Rucci, pasó un tiempo, no fue inmediatamente, ¿no? Cuando lo pienso ahora, no sé ni siquiera cuántas horas habrán pasado desde el que el general, que debe haber sido él, asumió que se diera públicamente la noticia. ¿Cuántas horas pasaron desde que ocurrió hasta que el general pudo hacer que se diera la noticia? Una noticia donde además, cuando lo vas a comunicar desde el dolor, y el general no tenía otro lugar, parece bajarse la concepción rigurosa del mando, porque el dolor te impide que seas autoritario.
Y está bien que no lo seas. Pero ese dolor así solamente lo pueden entender los que comparten el sentimiento. Entonces, fue muy difícil. Y yo, esto es personal mío, siento que sigue siendo difícil hoy. Claro. Yo sigo sintiendo que esa terrible frase, todavía no se escuchó el escarmiento, sigue siendo real. Todavía no se escarmentó eso. Sí. Y ahí viene una escalada de violencia, como te decía, lo que fue después el asalto del cuartel de Azul Sí. y el asesinato de los oficiales. Sí, yo eso no lo viví, no fue un hecho que recuerde que en la organización, sí, por supuesto que fue, pero no fue un hecho que Porque a partir tuvo- de ahí empieza la famosa reunión, se van los 8, la ley antiterrorista. Sí, pero te vuelvo a repetir, yo ya ahí no puedo hablar intelectualmente, Claro, pero no algo vivido. Claro. no hubo por alguna razón. Yo trato de ser lo más franca y honesta posible, porque Claro, me claro, parece claro. que no tiene sentido que venda lo que no es. Lo que no. Entonces, por alguna razón, aquellas cosas que si querés nos poner a ver si conseguimos todavía cuadros de guardia que recuerden otros hechos o que hayan participado, quizás por alguna razón se resolvió que eso no trascendiera. Ustedes no se olviden que muerto el general, Guardia resuelve disolverse y se disuelve, más allá de todo lo que podemos hablar en otro momento de la disolución de Guardia, pero se disuelve porque el objetivo de la creación de Guardia fue que Perón volviera a la patria y la verticalidad del general. Y el general ya no estaba. ¿Cómo fue la muerte, pero? No, terrible. Vos sabés que ese mismo día murió un querido compañero en la cola para ver los restos del general, ¿no? Yo estaba en Mendoza por un tema militante. Habíamos terminado aceptando preparar unas obras de teatro. Había todo un criterio de recuperación de la cultura nacional, entonces teníamos algunas obras de teatro que estábamos haciendo un circuito por el país para poder darla. Y habíamos ido a Mendoza. No me acuerdo si era Yetatore o La Ferrer, alguno de los dramaturgos que los zurdos en la cultura habían tirado y había que recuperarlos. Géneros inclusive de teatro que se abandonaron totalmente porque el zurdaje opinaba que era pacato. Y habíamos ido, y Guardia jugaba seriamente que el general no se iba a morir. Dicho así ahora, parece una tontería, pero lo que pasa es que del otro lado jugaban con la muerte del general. Claro. Entonces, especulaban con eso. Claro, siempre estaba muerto por morirse. Y entonces se podía romper todo y hacer cualquier desastre porque total ya no estaba el general. Entonces el rol de Guardia era el general no se muere. Claro. Así que estábamos en Mendoza y empezó a circular que se había muerto, y para nosotros los cuerdos de Guardia era inmortal. Claro. Pero era inmortal. Con el paso del tiempo tengo claro que lo que estábamos haciendo es colocándonos en el lugar de inmortal en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Pero las cosas se decían como eran, como se decían. Así que volvimos, enterados que había muerto, volvimos. Era una cosa en la patria, ya ahí no es Guardia. La muerte del general fue una cosa realmente impensada para el pueblo argentino. Una tragedia nacional. Pero peor, yo no encuentro ni palabra, una conmoción. Salían ómnibus porque todo el país quería llegar a ver al general. Y salían ómnibus que ni se pagaban, ni te subías y te ponías en la cola y si llegaba, no sé, circulaba, va a salir un ómnibus de tal lugar. Bueno, así logramos subirnos a un ómnibus de Mendoza acá con la gente parada, Claro. Tirada en el piso porque no podés estar toda la noche parada.
Y era un duelo inconmensurable. Lloraba el cielo y la tierra. Lloraba el cielo y la tierra. Y yo sigo sintiendo, queridos compañeros, que si no recuperamos estos sentimientos, que profesos fueron abandonados y tratados que no los recordemos. No olvidemos lo que hicieron con Evita, ¿no? Y No tras olvidemos. eso fue la disolución. Poquísimos días después. ¿Cómo fue eso? También fue muy dura, porque muerto el general, al pueblo peronista le quedaba muy poco, y a los cuadros de guardia nos quedaba guardia. Y la noticia no fue dada en ninguna reunión ni de manera... Circuló con seriedad. Nos hacían saber que la organización se había disuelto. Fue un comunicado Entonces, interno. Verbal. Con el paso del tiempo, yo comprendo el motivo estratégico también. En ese momento no había manera de comprender nada, porque además circulaba que Alejandro iba a hablar y explicar en tal lugar, en Villa Pueyrredón, plaza tal. Tú llegabas ahí, había cientos de compañeros, y Alejandro venía o no venía. Y así nos debe haber transcurrido un mes, por lo menos, hasta que Alejandro resolvió, fue en un club, no me acuerdo en cuál, en un club de barrio, donde resolvió que iba a explicar. Yo, pensado desde ahora, creo que debía haber, aparte, una razón de protección de los cuadros. Claro. Yo creo, ahí no sabíamos cómo seguía el cuento, ¿no? No, bueno, recrudeció la violencia de los grupos armados. Claro, y no solamente. Sí. Y no solamente. ¿Y cuánto sabría el Estado Mayor? Sí sé, no sé cuántos lo saben esto, pero muy poco tiempo después a Alejandro le plantean, imagínense la efervescencia, ahora olvidemos las organizaciones juveniles y pensemos en el peronismo. Imagínense la efervescencia del peronismo institucional, no del pueblo peronista. El pueblo peronista lloraba y punto, desconsoladamente, sin saber qué hacer. Así como te digo que se murió un compañero en la cola, pocos días después, por ejemplo, se murió mi padre, y yo creo que se murió de tristeza y no era peronista. Estaba de duelo la Argentina, estaba gravemente de duelo y perdida, sin jefatura, sin afectos, sin proyecto. Una cosa desesperante, pero desesperante de verdad, ¿eh? No un cuento. Lo que pasa es que todo lo que vino después hizo que parezca vergonzoso mostrar sentimientos. ¿Cómo vamos a mostrar el sentimiento de que el pueblo peronista llora porque no tiene a Perón o Evita? Bueno, la CLO estaría muy en contra, no se puede. Pero pasaba así pasó. Y yo justamente sin ese dolor, pero creo que si nosotros no recuperamos los sentimientos de este pueblo, que nos hace ser una doctrina distinta a casi todas, y seguiremos sin encontrar camino. Porque si no lo encontramos desde el corazón, no lo vamos a encontrar, ¿eh? No Igual siguieron en contacto muchos, ¿no? A pesar de la disolución. Bueno, lo que ocurrió es que después de esos 15 días, un mes, que te vuelvo a repetir, yo no estaba en el Estado Mayor, igual veía algunos del Estado Mayor que tampoco hablaban. Yo creo que estaban primero consternados realmente. Claro. Sí, no lo pongamos en posición de saberlo todos. Estaban consternados. Estaban tan dolidos como estábamos los demás, estaban expectantes y con una responsabilidad mayor que la que teníamos el resto de los cuadros. Ocurrió, por último, esa reunión donde Alejandro, un plenario donde Alejandro hizo saber
ya mucho más tranquilo y mejor, que se disolvía la organización porque el sentido de la creación de la organización había terminado. Y también me gustaría, para la reflexión de Pensando Argentina y los politólogos, cuál sería el sentido y el objetivo del peronismo juvenil hoy. ¿Cuál sería? Me parece interesante para pensar la Argentina próxima. En ese momento era garantizar el retorno del general, garantizar ser el cuerpo que haga cumplir la doctrina, pero el general la estaba haciendo todavía la doctrina. No olvidemos que el modelo argentino es ahí, Claro, es de esa época. En este momento me parecía, a mí, que ya no soy una niña, pero casi una niña, me preocupa saber, encontrar entre todos. Yo creo que también hay que tener en cuenta esa frase del general. ¿Cómo leerlo ahora, no? Hay que volver a leer, pero hay que leer el general hoy, no el general como lo leíamos en los años 70, hoy. Porque además dejó todo dicho, todo. Entonces esa frase, solo la organización vencerá al hombre y el tiempo. No va a haber otro líder después de mi existencia. Y no era dicha como una frase de vanidad, miren, soy el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Era una frase para que reflexionemos qué implica solo la organización, no más líder al modelo de Perón. Bueno, es el gran desafío de la Argentina. Y esa explicación, para cerrar el círculo, esa explicación de la disolución, porque a mí en lo personal, familia, no, pero nos fuimos a vivir al medio de la nada. Claro. Ni teléfono, ni electricidad, ni camino, ni nada. Claro. En el medio de las montañas. La explicación fue, por un lado, esta que estaba esbozando. El objetivo de la creación de guardia termina cuando deja de existir el general. La organización se disuelve como tal en el seno del movimiento. Claro. No es que tienen... Era una formación de cuadros, sería como decir, no, ya lo formé, muchachos, esto que tienen que llevar el bastón de mando en la mochila, ya está, agarren el bastón de mando y vean qué pueden hacer ahora. Hay que repensarlo también. Ahí yo te quería hacer una puntualización y una pregunta también, ¿no? Porque es difícil, desde la lógica del análisis político más típico, pensar en la disolución, en la autodisolución de una organización, ¿no? Que tenía un poder político en ese momento importante. Yo sé que a muchos desde ahí, no, o sea, además de la cuestión de la identidad, la pertenencia, ¿no? A muchos les pesaba desde el punto de vista de incluso su propio poder, ¿no? Y de cosas que he escuchado, leído, me han contado. Entonces, por un lado eso, ¿no? Y por otro lado también, esto, por ahí hacer un poquito de énfasis en esta cuestión que por ahí está detrás o al costado de todo lo que nos contaste hasta ahora, que es una pregunta puntual, ¿no? Vos, al estar en guardia y en ese lugar de conducción de comando, ¿sentías un poder por estar en la organización? ¿Eso se sentía en lo cotidiano? ¿O no? No. Porque la formación era para que no hicieras el uso del poder. La formación. De cualquier manera, eso no quiere decir que todos los cuadros de guardia sintieran y les pasara lo mismo. Yo justamente les iba a decir, ya casi como tema de cierre, yo todavía hoy lo repienso, En ese momento, a Alejandro Álvarez le ofrecen la conducción del Partido Justicialista. No sé ni si lo sabes. No lo sabía. Otra primicia. Y Alejandro dice que no. No, conociéndolo hoy, estoy seguro que sí. Todavía no, hoy bueno. me estoy preguntando, yo no sé si quedó más o menos claro que Guardia fue una organización movimentista, porque no puede el general ponerte en la retaguardia y que a vos se te ocurran los aparatos, claro. Porque no están en la retaguardia los aparatos. Claro.
Yo no sé si es por esto que Alejandro dijo no, o si ya sabía qué es lo que se puede hacer desde el aparato, en qué iba a devenir nuestro querido Partido Justicialista, ¿no? Lo cierto es que dijo que no. Viendo lo que es ahora. Por no me eso lo digo, sorprende. por eso lo digo. Puede ser que fuera un visionario Claro. que ya ahí dijo no. Siempre fue muy detractor, ¿no? de la estructura político-partidaria. No hay otra manera si era la retaguardia. Claro. Ahora también hoy nos tenemos que plantear que esto cambiaría la concepción de creer que la única manera es desde el poder. Tenemos que preguntarnos qué otro poder se construye, Claro. cómo se hace y qué incidencia tiene cuando trabajás desde la retaguardia, que merece que ustedes que se dedican a esto, a lo mejor si nuestros oyentes son muy jóvenes, el dispositivo del movimiento, el dispositivo que estructuró y hizo conocer el general Perón, no cualquier cosa, hoy ya no existe. No, destruyeron completamente todo. El grave problema es que está destruido el movimiento, no que está destruido el partido, que hagan lo que quieran los partidos, pero la estructura del movimiento. Entonces, ¿cómo hacemos con esa concepción donde, claro, ahora solamente quedan las estructuras de poder? Estructuras, dije, no poder, Claro. estructuras de poder. Si vos Y estás prendidos en- como parásitos ¿Quién radicales, sabe? comunistas. Y tampoco sabemos de qué poder, ni para qué, ni Una concepción aparatista del poder. Sí, aparatista del poder. Entonces, quizás hoy, para los jóvenes, que yo creo, confío y estoy casi convencida que en esta etapa de la historia de la Argentina, momento bisagra, distinto entonces, porque Perón vivía, Claro, pero para mi gusto de la misma intensidad pasional. claro. Si no, no ocurrirían algunas cosas que pasan. Y, bueno, son están pasando? otro tema. Me parece que los jóvenes tienen que conocer no solamente la doctrina que está en las 20 verdades, sino todas las otras cantidad de riqueza estructurada por el general, que son la comunidad organizada, ¿no? Claro. Claro, pero si uno le dice lean la comunidad organizada, pero es un libro de filosofía, es un Claro, lío bárbaro, claro, hay claro. que bajarlo a la tierra, la comunidad organizada. Y me parece eso, que la retaguardia y la organización del poder, que es el verdadero poder, porque es el poder del pueblo, ¿verdad? Claro. Hay que empezar a entenderla y ofertársela a los pibes que tienen, para mi gusto, una gran pasión en este momento y que hay una vuelta de la doctrina en los corazones, quizás no de los viejos que ya estamos... Sí, con otros nombres, con no otras importa, cosas. eso no importa. Con otra... Vamos... Hay como... pareciera que la intensidad de la destrucción ha generado una respuesta, ¿no? Me parece que sí. No Igual me quedó la mitad de cosas. Bueno, porque vamos una hora y media. otro día charlamos. Para mí es Nos un quedó gusto la mitad. Bueno, sobre todo les tengo que agradecer que mi papá siempre me decía cuando yo era joven, de joven revolucionaria, de vieja conservadora. Yo no, seguí igual. Sí, Entonces, me consta. Esto, para mí, pasados los años, los esfuerzos y las maneras que puedo, es seguir haciendo la revolución. Sobre todo porque la de Perón y la del peronismo no es con sangre, no es con violencia, Claro. tiene todo el tiempo que sea necesario. Es la evolución de los pueblos, ¿no? Así que les agradezco muchísimo. Nosotros te agradecemos mucho y bueno, en algún momento vamos a... Porque Cuando nos quieras. quedó la mitad, pero bueno, se hace muy largo ya, hoy nos extendimos mucho más. ¿Algo te quedó para agregar o como cierre, Facu? No, creo que lo que transmitió Marta hoy es también una muestra de otra percepción o de otra concepción de la política más generosa que la actual, ¿no? Y más vívida, ¿no? Y bueno, por ahí sí una pregunta, no sé si como cierre, pero una pregunta que también está ahí entre todas las cosas, directamente son afirmaciones, como Marta decía lo de la revolución y que se sentía revolucionaria ahora también,
una pregunta molesta por ahí, que es, ¿ustedes vos te autopercibías de derecha como es Por la empezar, chicana? tengo un problema con esto de la autopercepción. Por eso usé la palabra. No sé ni de qué hablas. Por ejemplo, en este momento... Se desmayó el técnico porque dice que vamos a hablar media hora más. No, en este momento me autopercibo re joven. Muy bien. Y no sé si me autopercibía o me autopercibo qué. De derecha. No sé ni qué es la derecha ni las izquierdas, yo soy peronista. Claro. Ni de derecha ni de izquierda. Claro, claro. Y esa famosa del general, que decía, prendo la luz de giro a la izquierda, saco la mano a la derecha y voy por el centro. Así que no, de ninguna manera puedo contestarte desde esa concepción. La otra contraparte de esa pregunta está contestada hace rato. De izquierda tampoco. Ni tampoco. No, bueno, por No sé eso. qué es, son categorías que no el peronismo no tiene, ni tuvo nunca. Claro. Y yo aprendí de jovencita que no. Claro, Por ahí me confundieron un poco, este profesor mío y todo eso, pero se me fue rápido. Como vos lo nombraste a la Clo, y también como en tiempos recientes se hablaba, digamos, en la conversación pública digamos, se instaló eso, ¿no? Incluso por ahí desde personas que se autopercibían peronistas y por ahí se siguen autopercibiendo peronistas, ¿no? Esta categoría. Entonces es interesante por ahí. Pero esos no son, se autoperciben. ¿Qué culpa tengo yo? No, bueno. De lo que se autoperciben ellos. Pero tiene digamos, un carretel eso, un recorrido, una instalación, ¿no? Entonces, bueno, nada, por eso lo tiraba porque sabía que ibas a decir. Me percibo, soy y me autopercibo peronista. Progre ¿no? Tampoco. Bueno, Bien. se nos fue recontra el tiempo, pero fue maravilloso, así que Muchísimas gracias. ya nos la comprometemos para seguir, porque nos falta la época del proceso militar, los 80, si tenemos para hacer dulce de historia política, pero el objetivo capítulos. son como 4 capítulos. Una temporada. Una temporada de Marta. Y sí la comprometemos para que veamos si ubicamos a lo de Susana Lamas. Me encantaría ver si podemos completar con algunos muchachos Sí. demetrios que no se enojen Sí. si les No, decimos que se no. acuerdan de la música y no de la letra, y lo vamos a lograr. Porque quizás podamos dar un mosaico y Sí. un panorama de lo que fue el peronismo. Y lo que es interesante que es tan potente la visión que han instalado de los 70, ¿no? Con determinados protagonistas que ya sabemos quiénes son y determinada lectura de la historia, que ahondar en esta otra historia, profundizar en lo que fueron estos aspectos iniciales, fundacionales, me parece Muy bien. súper interesante. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Suscríbanse, denle like. Ahora me dijeron que tengo que decir eso. Y como reflexión final me parece que las generaciones tienen que apropiarse de la historia, porque es la única manera que tenemos de seguir compartiéndola, poniéndola en valor, y que no somos los dueños, sino sus usuarios transitoriamente, digo, de la historia, de los valores históricos, y vendrán los que nos van a suceder también, y bueno, verán los videos de YouTube para aprender también, además de leer. Buenas noches. Muy bien.